Hola, hola, mi gente bella. Q Copyright, gusto tenerlos una vez mu SAQ en su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas. Espero que es tu copyright teniendo un dúo espectacular, y si no es asu, pues prepurrense, porque lo que les traigo hoy va a levantarles el u con diéresis ni mosuosu. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en el fascinante mundo de una de las actrices queridas y exitosas de Turquía, la mismísima Hande Erçel Rafael. Pero no se trata de un simple recuento de sus últimos proyectos o de sus looks IQ superíndice 3 Nikous. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho explosivo. Algo que ha sacudido las redes sociales y que tiene a todos los fans hablando. Vamos a desentrar más menos a una declaración superíndice 3N sorprendente que Hande Erçel Rafael ha hecho, una declaración superíndice 3N que honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y que seguramente te dejará sin aliento. Prepúrense para un viaje lleno de intriga, especulación superíndice 3N y por supuesto, muchísima información superíndice 3N jugosa. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. AQ siempre encontraru en las últimas noticias, los chismes calientes y análisis profundos de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, a suscribirse. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Hande Erçel Rafael. Su nombre resuena en cada rincón superíndice 3N del mundo gracias a su talento, su belleza innegable y su carisma arrollador. Desde sus primeros papeles hasta su consagración superíndice 3N como una de las actrices importantes de su generación superíndice 3N, Hande ha sabido ganarse el corazón superíndice 3N del público con cada uno de sus proyectos. No olvidemos su papel en Güneş Inkler, que la catapultó superíndice 3 a la fama, ni su posterior consolidación superíndice 3N con proyectos como Aşk Laftan Anlamaz. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como CU superíndice 3 micos, lo que la ha convertido en una de las favoritas del público. Pero ayuda de su carrera profesional, la vida personal de Hande siempre ha sido objeto de interu copyright y especulación superíndice 3N. Sus relaciones amorosas, sus amistades, sus proyectos fuera de la pantalla, todo lo que rodea a Hande Erçel Rafael genera un revuelo mediático impresionante. Y esta vez, no es la excepción superíndice 3N. Cada fotógrafa que comparte en sus redes sociales es analizada al detalle, cada rumor sobre su vida amorosa se convierte en titular y cada aparición superíndice 3N pública genera un sinfín de comentarios. Es el precio de la fama, y Hande lo ha sabido manejar con gracia y profesionalismo, aunque a veces la presión superíndice 3N mediática pueda ser abrumadora. La declaración superíndice 3N que vamos a analizar hoy ha surgido en medio de una serie de entrevistas que Hande ha concedido recientemente. En una de ellas, durante una conversación superíndice 3N aparentemente casual, la actriz dejó superíndice 3 caer una bomba que ha hecho explotar las redes sociales. Estas entrevistas formaban parte de la promoción superíndice 3N de su último proyecto, una serie que promete ser un gran copyright sito y que la ha mantenido muy ocupada en los últimos meses. Sin embargo, como suele suceder, las preguntas sobre su vida personal terminaron colándose en la conversación superíndice 3N, y fue en ese momento cuando Hande soltó superíndice 3 la tan esperada declaración superíndice 3N. Pero, ¿de qué copyright se trata esta declaración superíndice 3N? Bueno, para entender el impacto de sus palabras, tenemos que analizar el contexto. Hande Erçel Rafael ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y personalidades a lo largo de su carrera. Algunos rumores han sido confirmados, otros han quedado en simples especulaciones. Recordemos su relación superíndice 3N con Murat Dalkılıç, un conocido cantante turco, que también copyright N generó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N mediática en su momento. Sin embargo, en los últimos meses, la prensa rosa ha estado especialmente insistente en relacionarla con pausa dramática. Kerem Bürsin. Su asu es Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y los fans de la serie son más menos aban con que esa magia se trasladara a la vida real. Y para alegría de muchos, ese sueño más menos o se hizo realidad.
Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N y vivieron un romance de película que hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Sus viajes juntos, sus muestras de cariño más menos o en redes sociales y sus apariciones públicas como pareja eran la comidilla de todos los medios de comunicación superíndice 3N. La serie Senu con diéresis al cap no solo fue una copyright sito de audiencia, sino que también copyright N catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional, convirtió copyright Ndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados y con el corazón superíndice 3N roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión superíndice 3N medio tica, y otros incluso a terceras personas. Se habló superíndice 3 de agendas incompatibles debido a sus apretados calendarios de trabajo, de diferencias en sus personalidades y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante. Lo cierto es que independientemente de las razones, la separación superíndice 3N de Ande y Kerem fue un duro golpe para sus fans y para la prensa rosa, que ha seguido de cerca su romance desde el principio. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y han evitado hablar demasiado sobre su relación superíndice 3N pasada. Ande se ha dedicado a nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, mientras que Kerem ha buscado oportunidades en el extranjero, consolidando su carrera como actor internacional. Han sido muy discretos a la hora de responder preguntas sobre su relación superíndice 3N pasada, limitándose a comentarios genu copyright ricos sobre el respeto y el cariño más menos o que sienten el uno por el otro. Hasta ahora. Aquí es donde entra en juego la declaración superíndice 3N explosiva de la que les hablaba al principio. Durante una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, Ande respondió superíndice 3 con unas palabras que han dejado a todos boquiabiertos. No voy a hacerlos esperar ese prepurrense porque aquí viene la bomba. Kerem siempre será una persona muy especial en mi vida. Compartimos momentos increíbles y aprendo mucho de con diéresis copyright L. No puedo negar que hubo una conexión superíndice 3N muy fuerte entre nosotros. Y aunque nuestra relación superíndice 3N terminó superíndice 3, el cariño más menos o y el respeto siguen intactos. Pero. Pausa dramática, pero creo que fuimos muy superíndice 3 venes para entender la magnitud de lo que tenuamos. Y tal vez. Otra pausa dramática, tal vez en el futuro cuando seamos maduros y hayamos crecido como personas, nuestros caminos se vuelvan a cruzar. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Sintieron la explosión superíndice 3N. Ande eru Rafael, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Una declaración superíndice 3N que ha desatado la locura en las redes sociales y que ha reavivado la esperanza de los fans de Anker, como se les conoce cariño más menos osamente. El hashtag #AnkerIsreal ha vuelto a ser tendencia mundial, con miles de fans expresando su alegría y su esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Se han creado pagines de fans dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de la declaración superíndice 3N de Ande, buscando pistas y más menos sales que confirmen sus sospechas de una posible reconciliación superíndice 3N. Por supuesto, esta declaración superíndice 3N ha generado todo tipo de reacciones. Algunos fans NUFU superíndice 3 ricos y creen que esta es una más menos al de que el destino los volverá a unir. Otros son cautelosos y prefieren no ilusionarse demasiado, recordando que las relaciones son complicadas y que el tiempo dirá copyright sucede. Y también copyright N hay quienes creen que Ande simplemente siendo diplomática y que no hay que interpretar sus palabras como una promesa de reconciliación superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N se han hecho eco de la noticia, analizando la declaración superíndice 3N de Ande desde diferentes perspectivas y buscando la opinión superíndice 3N de expertos en relaciones de pareja. Pero ese ayu de las diferentes interpretaciones,
lo que es innegable es que la declaración superíndice 3N de Ande ha generado un enorme revuelo mediático y ha puesto nuevamente a Anker en el centro de la atención superíndice 3N. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos atrapan y nos hacen creer en el poder del amor. Su química en la pantalla era innegable, su romance fue como un cuento de hadas y su separación superíndice 3N dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Por eso, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N ha generado tanta expectación superíndice 3N y tanta ilusión superíndice 3N. Ahora bien, ¿qué copyright significa realmente esta declaración superíndice 3N? ¿Es una simple expresión superíndice 3N de cariño más menos o irrespeto hacia un ex, o hay algo ese profundo de true ese de sus palabras? ¿Existe realmente la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N en el futuro? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son dos personas muy superíndice 3 venes y que esto, N en constante evolución superíndice 3N. Es posible que, como dijo Hande, en el momento en que estuvieron juntos no estaban preparados para afrontar la magnitud de su relación superíndice 3N. La fama, la presión superíndice 3N mediática y sus apretados calendarios de trabajo pudieron haber sido factores determinantes en su separación superíndice 3N. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la presión superíndice 3N mediática a la que N sometidas las celebridades. Es difícil mantener una relación superíndice 3N normal cuando cada paso que das es analizado y comentado por miles de personas. Tal vez alejarse de esa presión superíndice 3N les permitió superíndice 3 crecer individualmente y aprender de sus errores. Es posible que al separarse hayan podido reflexionar sobre lo que realmente quieren y necesitan en una relación superíndice 3N, y que hayan madurado como personas. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente se quieran como amigos. Es posible tener una relación superíndice 3N sana y respetuosa con un ex, sin necesidad de volver a ser pareja. Tal vez, después copyright ese de su separación superíndice 3N, hayan logrado construir una amistad su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto mutuo y en los buenos recuerdos que compartieron. Además hay que tener en cuenta el factor tiempo. Hande y Kerem se separaron hace un tiempo y durante este tiempo han tenido la oportunidad de conocer a otras personas y de vivir nuevas experiencias. Es posible que hayan descubierto que lo que realmente buscan en una relación superíndice 3N es diferente a lo que buscaban cuando estaban juntos. O tal vez hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que lo que tenían con Kerem era algo único y especial, y que vale la pena darle una segunda oportunidad al amor. En definitiva, la declaración superíndice 3N de Hande Eru Rafael es una bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco. Una declaración superíndice 3N que ha reavivado la esperanza de los fans de Anker, y que nos invita a reflexionar sobre las complejidades del amor y las segundas oportunidades. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos, pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ahora, vamos a hacer un pequeño más menos o resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la sorprendente declaración superíndice 3N de Hande Eru Rafael sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. Una declaración superíndice 3N que ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N en el futuro. Hemos explorado las diferentes interpretaciones de sus palabras y hemos reflexionado sobre las complejidades del amor y las segundas oportunidades. Hemos hablado de la presión superíndice 3N mediática a la que estuvieron sometidas las celebridades, de la importancia del tiempo y de la posibilidad de tener una amistad su superíndice 3 lida con un ex. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y los chismes calientes del mundo del espectáculo turco. Y no solo eso, me encanta analizar en profundidad los temas que nos interesan, buscando diferentes perspectivas y tratando de entender lo que realmente pasando de true, de las maras. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de la declaración superíndice 3N de Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N con Kerem? ¿Qué copyright factores creen que podrán influir en su decisión superíndice 3N?
Quiero saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes, mi gente bella, creen en las segundas oportunidades, si creen que el amor puede superar cualquier obstáculo y si creen que Ande y Kerem destinados a estar juntos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si quieren seguir al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, síganme en mis redes sociales, donde comparto información Superíndice 3 en exclusiva y contenido adicional. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.